Español. Bloque 5. Práctica social del lenguaje 13. Escribir poemas para compartir. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que emplees recursos literarios para escribir poemas y organizar un encuentro poético en voz alta. Mamá amada, madre querida, eres tú adorada y muy amada. La rima es uno de los elementos más llamativos del ritmo de un poema. Es la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso y puede ser consonante o asonante. La rima asonante consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última vocal acentuada de cada verso. Por ejemplo, un verso que acabe con la palabra sueño rima en asonante con otro que termine en beso, cuento, celo. Únicamente, si te fijas, toma en cuenta la terminación o de la última palabra de cada verso. Existen dos formas de escribir un poema, una en verso y otra en prosa. El verso es una forma específica de escribir que se caracteriza por cumplir con determinadas reglas especiales como el ritmo y la medida. Es decir, el verso vamos a tomarlo en cuenta como si fuera un renglón, pero ese renglón tiene características muy especiales. Por ejemplo, podemos decir que un verso o cada renglón está compuesto por 15, 16 o 17 sílabas y que al final van a rimar. Por ejemplo, si termina en on, el siguiente renglón o los 4 renglones o los 4 versos deben de terminar en on, lo cual dará un ritmo especial y una métrica a cada verso. En cambio, la prosa es la forma natural de escribir y no está sujeto a reglas especiales como la de una novela. Nosotros podemos escribir lo que se nos venga en mente, desde el principio hasta el final. Puede o no haber punto final o punto y seguido. Entonces, la prosa no tiene métrica. Nosotros empezamos un renglón hasta finalizar, seguimos con el siguiente, hasta finalizar, seguimos con el siguiente, hasta finalizar. Y en cambio ya vemos que el verso tiene una métrica de determinadas sílabas que componen cada verso. ¿Qué es el lenguaje literario? Se llama lenguaje literario o lenguaje poético al modo de empleo de la lengua común y cotidiana que se hace en las obras de literatura, la poesía, la narrativa y la dramaturgia, así como en otras formas del discurso como la oratoria. También dentro de los poemas utilizamos el lenguaje figurado. Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que habitualmente se le asigna. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que consiste en la utilización de una palabra o expresión con su significado convencional. El lenguaje figurado dentro de un poema juega con nuestra imaginación. Por ejemplo, pudiéramos decir, tus ojos color de capulín. ¿Qué quiere decir?
que sus ojos están muy negros. Tus ojos parecen luceros al anochecer. ¿Qué quiere decir? Que sus ojos son muy claros o de color, o para él simple y sencillamente son muy bonitos. A continuación analizaremos el siguiente poema, Al mosquito de la trompetilla. Ministril de las ronchas y picadas, mosquito postillón, mosca, barbero, hecho me tienes el testuz, arnero, y desecha la cara a manotadas. Analizamos el primer verso, es decir, el primer renglón para que te ubiques. ¿Cuál es la terminación? La terminación es hadas dentro del primer renglón o del primer verso. Ahora nos vamos al cuarto verso o al cuarto renglón y también la terminación es hadas, manotadas y picadas. Eso le da un ritmo y además estamos jugando con la rima, mientras que en el segundo renglón la terminación es ero y en el tercer renglón también la terminación es ero, lo cual quiere decir que el segundo y el tercer renglón riman. Rima la palabra barbero con arnero. Esto es en el primer cuarteto de este poema. El segundo cuarteto nos dice trompetilla que toca a bofetadas, que vienes con el reloj contra mi cuero. Cupido pulga, chinche trompetero, que vuelas comezones amoladas. Analizamos el primer verso o el primer renglón y allí termina en hadas, bofetadas, hadas. Y el último renglón, o sea, el cuarto renglón o el cuarto verso, que termina también en hadas, amoladas. Entonces rima el primero con el cuarto renglón, bofetadas, amoladas. Y después el segundo renglón o el segundo verso rima con el tercer verso, o sea, con el tercer renglón. Ero con ero, rima cuero con trompetero. Ahora bien, la métrica la analizamos y te decía que la métrica es en cuanto a las sílabas. Si tú te fijas en el primer verso, en el segundo verso, en el tercer verso y en el cuarto verso del primer cuarteto, 11 sílabas. Las contamos: mi, nis, tril, de, las, ronchas y picadas. 11 sílabas. En el segundo, 11 sílabas. En el tercer verso, 11 sílabas. Y en el cuarto verso, 11 sílabas. Eso es la métrica, que no nos podemos pasar de 11 o 12 sílabas en cada verso. Después de los dos cuartetos, encontramos dos tercetos. ¿Por qué tercetos? Porque nada más constan de 3 versos, el cual dice: ¿por qué me avisas si picarme quieres? ¿Qué pues, que das dolor a los que cantas? De castas y condición de potras eres. Aquí analizamos que el primer verso de este terceto rima con el tercer verso, es decir, quieres con eres. La terminación es eres. Y el segundo renglón no nos interesa cuál sea su terminación.
El segundo terceto dice: tú vuelas y tú picas y tú espantas y aprendes del cuidado y de las mujeres y a malquistar el sueño con las mantas. Nuevamente nos fijamos que la terminación del primer verso es antas y que rima con la terminación del tercer verso, que termina también en antas, es decir, rima espantas con mantas. Y el segundo verso, pues no nos interesa cómo termine. En cuanto a la métrica, tiene cada verso entre 13 y 14 sílabas. Te cuento que los poemas escritos por 2 versos reciben el nombre de pareados y por lo general suelen ser de rima consonante, aunque también los hay de rima asonante. Y en el poema anterior vimos también que hay poemas que están escritos en terceto, que constan de 3 versos, y hay poemas que están escritos en cuarteto, es decir, constan de 4 versos o 4 renglones. A continuación leerás en la página 160 los 2 versos que existen, que es la despedida y la de soneto. Me dirás en qué forma están escritos: pareado, terceto o cuarteto. Me dirás también la métrica y pondrás al final de cada verso de cuántas sílabas consta. Cada sílaba la tendrás que dividir con un color rojo y al final ponerme de cuántas sílabas consta cada verso. Enseguida, con un color azul y un color amarillo, identificarás las rimas de cada poema, encerrando en un círculo las terminaciones o rimas de los diferentes versos de cada poema. Después de haber leído estos poemas, responderás: 1 punto y guión. ¿Cuál de los 3 poemas se refiere a la muerte? 2 punto y guión. ¿A quién dirige el reproche Sor Juana en su poema? 3 punto y guión. ¿A quién alude Francisco de Quevedo en su poema? ¿Y qué le reclama?